tardes. A mi grupo le tocó hablar referente al libro de Derecho y Razón de Luis Ferraioli, referente a las doctrinas abolicionistas. Yo les voy a hablar específicamente una de las tres justificaciones del utilitarismo, que es la prevención general y la prevención especial. Para hablar de esto tenemos que entender primero qué es el utilitarismo. Y el utilitarismo son aquel conjunto de doctrinas morales que consideran que la finalidad de la realización humana y la felicidad están vinculadas a realizar acciones útiles para el bienestar de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que estas doctrinas miraban como fin de la pena como un medio de prevención de delitos, o sea, servía de tutela para aquellos que no cometían los mismos. Estas doctrinas separan la pena de dos maneras: aquellas que van hacia la prevención, que son las generales y las especiales, y las que van dirigidas a la prestación, a la naturaleza de la prestación de la pena, que son las positivas y negativas. Combinando estos cuatro criterios, tenemos cuatro doctrinas del utilitarismo referente a la pena, que es la prevención especial positiva, la prevención especial negativa, la prevención general positiva y la prevención general negativa. Entonces voy a comenzar hablando de la prevención especial. Esta surge en la segunda mitad del siglo XIX y la divide en dos, en positiva y en negativa. La positiva es aquella que va en busca de la reeducación o reinserción social del reo, y la negativa, por el contrario, busca su eliminación o neutralización, entendiéndose esto como el aislamiento de la persona o la privación de libertad de la misma. Viendo esta duplicidad del fin de la pena, surgen tres corrientes u orientaciones de la doctrina de la prevención especial. Dentro de ellas tenemos las moralistas de la enmienda, las naturalistas de la defensa social y las teológicas de la diferenciación. Antes de comenzar a hablar de estas tres doctrinas, u orientaciones, mejor dicho, debemos de tener bien claro que van dirigidas hacia el delincuente en sí y no hacia el delito. Es más hacia el autor quien cometa los hechos, a los hechos propios que se cometen. Bueno, entonces les voy a comenzar hablando sobre las moralistas o de la enmienda. Estas son las más remotas de todas, donde viene Santo Tomás de Aquino y toma la idea de Platón, en donde él decía que no solo se debía de castigar a la persona que delinque, sino que el Estado debía de constreñir a que esta persona sea buena. Entonces vemos que estas teorías buscan que la persona sea buena, se convierta hacia el bien. Asimismo, posteriormente, Tomás Moro elaboró un proyecto en donde se basaba que primero se daba la privación de la libertad de manera indeterminada, o sea, hasta que esta persona se curara, se podría decir, y si no, esta privación de libertad se podría conmutar a pena de muerte. Vemos que esta doctrina está basada en una visión de un reo un poco vista más bien como de manera inmoral, en donde ellos también conocían esta doctrina como
la poena medicinal. Esto quiere decir que para ellos la pena era la medicina del alma, porque estaba basada en cuestiones judíico-católicas, en donde decían que a través de la confesión se podía salvar un alma, o de castigos, en donde ellos buscaban la reconciliación con Dios. Entonces las penas iban más dirigidas a eso, a que se diera una conciliación con Dios, que la persona se sintiera avergonzada, arrepentida de las cuestiones que había realizado, y entonces ahí era cuando podía ser perdonado, cuando ya podía ser reinsertado dentro de la sociedad, y al momento de que mostrara vergüenza y tomara conciencia de sus culpas. Luego tenemos las teorías terapéuticas de la defensa social. Estas teorías miraban al reo más que un humano, como un ser inferior, como un animal, como un ser desviado, degenerado. Entonces lo que buscaban a través de la pena era que los mismos fueran realizadas de manera terapéutica o quirúrgica, porque decían que para ellos era una peligrosidad que una persona que actuaba por sus instintos naturales como un animal no podía estar con ellos. Entonces ellos buscaban a través de cuestiones terapéuticas o quirúrgicas, buscaban la manera de sanarlo, o buscar el por qué era así el delincuente, porque para ellos antropológicamente era inferior a ellos. Esto surge porque se da una combinación entre las teorías de Ambrosio sobre el delincuente nato, las de Spencer acerca de la sociedad como organismo social, y las de Darwin sobre la selección y la lucha de la existencia. Entonces ellos, por ciertas características, se guiaban para decir que era delincuente, y que la pena era meterlo a un centro psiquiátrico para su estudio, realizarle ciertas cirugías y ciertas terapias para que se pudiera reinsertar, y si no, habría que eliminarlo definitivamente. Y por último tenemos la orientación de las teológicas o de la diferenciación, en donde surge el programa de Marburgo y la New Penology y el proyecto de resocialización de la diferenciación de las penas. Usualmente esta fue remontada por Karl Groman a finales del siglo XVIII, en donde él concebía que la pena era una forma de intimidar al reo, y que debería de ser adecuarse judicialmente a la personalidad de cada uno. Sin embargo, luego viene Frankfurt Litz y elabora el proyecto de Marburgo, en donde busca que sea de manera más flexible y multifuncional, en donde categoriza a cada reo en inadaptable u ocasional. Entonces él busca la forma de resocialización, neutralización o intimidación. Él dice que la pena debe de ir un poquito más hacia la acción concreta, que es inseparable a la persona. Asimismo, él especificaba que se debía de pelear contra el delincuente habitual. Para él decía que ellos eran los enemigos de la sociedad, y él consideraba al delincuente habitual aquellos mendigos, vagabundos, prostitutas, alcohólicos, todo aquel que se considera el proletariado era el enemigo social. Entonces él decía que se debía de luchar contra eso, y como ya no está permitido ni decapitar, ni exiliar, ni cualquier otra forma de tortura, él dice que la única solución a eso es que se les imponga una
pena de aislamiento de manera indeterminada, es decir, todos privados de su libertad de manera indeterminada. Luego, con el pasar de los tiempos, se da el Congreso de Cincinnati, en donde surge la New Penology. Esta quiere decir, no quiere decir, sino que llegaron a un acuerdo en donde determinaron que la pena no podía ser de manera indeterminada, tal y como decía von Litz, sino que debía de tener un término, debía de ser determinada de cualquier manera, y que no todas las penas debían de ser precisamente la prisión. Si analizamos estas teorías, vemos que cada una se une concretamente porque todas confunden o agarran el delito como una patología, ya sea moral, social o natural. Y ahí es donde se confunde un poco lo del fin de la pena, porque si vemos las teorías de la enmienda, confunden derecho y moral al ver al reo como un pecador y al buscar soluciones de rehabilitación a través de su interior, de que éste se avergonzara, de que éste se arrepintiera y que ya con eso estaba bien dentro de la sociedad, y si no podía avergonzarse o arrepentirse, pues entonces debía de eliminarse. Vemos que las teorías de la defensa social y las teológicas confunden el derecho un poco hacia el derecho y naturaleza, sociedad y Estado, ya que ven al reo como un ser inferior y no tanto como un ser humano, y buscan su cura o su eliminación igualmente. Entonces, estas teorías tienden a fallar un poco en el sentido de que para ellos la única pena que puede reeducar al reo y resocializarlo, reinsertarlo dentro de la sociedad es la pena de privación de su libertad, sin tomar en cuenta cualquier otra pena que podría ser una pena pecuniaria. También vemos que ese resocialización o reinserción a través de la privación de la libertad muchas veces no funciona o no sirve dentro del sistema, ya que muchas veces los reos dentro de las cárceles tienden a educarse para luego salir y cometer delitos de mejor forma. Y si lo vemos desde un punto económico, es una pérdida para el Estado, ya que estos tienen que mantener las cárceles, y aparte de es una pérdida de capacidad de trabajo, porque los mismos no están aportando mayor cuestión a la sociedad. Eso sería con lo de la prevención especial. Luego tenemos lo de la prevención general, que esto se divide igual en positiva y en negativa. Y la prevención general positiva es la que busca la integración. Esta ya no va dirigida al reo, sino que ya va más al conjunto, a la sociedad en sí. Entonces la pena va dirigida a buscar que haya nuevamente confianza hacia el Estado, que haya fidelidad hacia el Estado después de las transgresiones cometidas por un individuo. Entonces buscan que las penas tengan ese fin, que al momento de que alguien comete un delito y se le impone una pena, va a tener como fin demostrarle a la sociedad que el Estado está cumpliendo con su papel y les está brindando la seguridad que ellos necesitan dentro de la sociedad. Entonces
Eso es lo que busca la prevención general positiva, buscar la integración que se dé a través de la sociedad. Luego tenemos la prevención general negativa, que también va hacia la sociedad en sí, y esta se divide en dos, en la prevención general de la intimidación a través del ejemplo y de la prevención general de la intimidación a través de la amenaza. La prevención general negativa de la pena a través del ejemplo fue puesta por pensadores y naturalistas en los siglos 7 y 8 por Grocio, Hobbes, Locke, Beccaria y Beckmann, entre muchos otros. Esta doctrina lo que busca es que la pena sea de manera disuasoria a través del ejemplo, es decir, que que alguien comete un delito y se le impone una pena, va a servir de ejemplo para que los demás dentro de la sociedad no delincan. Sin embargo, esto entra un poco a discusión porque, como dirían Kant, la pena judicial nunca puede servir de propósito para otros hombres, porque la pena debe ser impuesta a quien delinque, no con la finalidad de servir de ejemplo hacia la sociedad, ya que cada uno es individual y cada uno podría tener el ejemplo y sin embargo seguir cometiendo el delito. Luego encontramos la prevención general a través de la amenaza legal. Entonces esta, al contrario del ejemplo, busca que la pena sea de manera amenazante, o sea, que la gente sepa que no pueden cometer ciertas acciones porque van a tener una consecuencia, la cual va a estar contenida en la ley. Sirve más que todo para fundamentar precisamente el principio de legalidad y de la materialidad de los delitos, ya que nadie puede cometer un delito que no esté específicamente tipificado en la ley. No se le puede perseguir a alguien por algo que no se encuentre tipificado en la ley. Entonces es una manera de prevenir y disuadir las acciones previstas, ¿no? Y la materialidad del delito, porque vemos que a diferencia de las teorías de la prevención especial que buscaban hacia el interior del ser, del arrepentimiento en sí, vemos que estas no van hacia eso, sino que buscan que se puedan prevenir acciones consistentes en comportamientos exteriores, o sea, que estén en el exterior, no tanto en el interior, sino que sea algo que se estipuló, algo que está ahí y ahí está. Podemos decir que lo único malo que tiene esta teoría de la amenaza es que muchas veces se puede imponer una pena, sin embargo, si el actuar de la sociedad no les da cierto temor, cierto miedo, cierta intimidación, como dice la misma tipo de prevención, puede que el Estado tenga que poner una pena mucho más alta, o sea, con una consecuencia mayor, y entonces podemos llegar a que todos los delitos de un panorama así dramático, extenso, que todos los delitos tengan que ser solucionados a través de la pena de muerte, porque la gente ya no va a ver la pena como una manera amenazadora, sino que simplemente es una pena más, un castigo más, que les podría parecer irrelevante.
Y bueno, eso sería toda la exposición. Espero que les parezca. Gracias.